Familia, la violencia intrafamiliar es un tema que afecta a millones y millones de personas, incluso cuando se trata de figuras públicas. En Sobre la Mesa abordaremos cómo este flagelo se vive a puertas cerradas y cómo ha sido expuesto en varios casos de famosos, como por ejemplo Alicia Villarreal, quien a través de una señal mostró en un acto público que estaba durmiendo con el enemigo. Para entender mejor este fenómeno nos acompaña esta mañana el experto en violencia intrafamiliar, Carlos Sánchez. Bienvenido, Carlos. Qué bueno que estás aquí. Gracias por acompañarnos. Y cuando hablamos de violencia, todo el mundo piensa que puede ser un golpe. Hay muchos tipos de violencia y muchas veces ni siquiera nos estamos dando cuenta que le estamos padeciendo. Gracias, Paulina. Pues la violencia puede ser cualquier tipo de abuso y el abuso se puede manifestar de forma verbal, mediante insultos, pero también emocional, física, económica y la vicaria, que pocas personas hablan, que es esa violencia donde se utiliza a los menores para manipularlos, chantajearlos en contra de los padres y desde luego cualquier tipo de abuso sexual. Pobres chavos. Algo que pasa mucho, hoy por hoy afortunadamente existen estas señales de auxilio, pero que ya es hasta un punto límite. Lo importante es que esto va creciendo, empieza de una manera y va aumentando con una falta de respeto, con un insulto, después los golpes, después, ¿no? ¿Esto es así? Totalmente. Y qué lamentable que nos vamos normalizando como sociedad. Exacto. E inclusive se educa en violencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la infancia con los niños? Les enseñan, es que tu papá es la mano dura, es que tu papá, ahí se está normalizando la violencia, donde él es el que pone el castigo. Entonces se le educa al hombre que él tiene que ejercer esa parte. La mujer tiene que ser una persona que tiene que ser valiosa, que tiene que ser sumisa y tiene que ir asumiendo solo ciertos tipos de roles y estereotipos de género. Además de esa educación que va permeando desde la infancia, ¿cómo se va normalizando? Es que si te ama, te va a hacer ¿Cómo se romantiza la violencia? Que podemos recibir de nuestros padres cierto tipo de violencia, maltrato verbal, emocional, físico. Es que te amo, es que porque soy tu madre, eso te da el derecho de violentar verbalmente, con insultos, físicamente, económicamente. Es como pasivo-agresivo también, ¿no? Como que esa también violencia que está. Pero justamente yo creo que también ahorita en esta época que estamos, justamente la mujer tiene como más poder en eso. Ahorita obviamente la mujer puede decir muchas cosas y puede que sea mentira, porque también los hombres sufren de violencia en estos casos y es muy difícil, como ahorita está la mujer muy pues amparada y que todos contra los hombres y bla, bla, bla. Y hay muchas mujeres, ojo, no digo que todos, pero que se aprovechan de esa situación, ¿sabes? En realidad, las cifras son muy contundentes y lamentablemente al día de hoy, más del 80% de la violencia aún sigue siendo hacia la mujer. Y solamente 20% es hacia el hombre. Y sí, lamentablemente, algunos casos, la excepción no hace la regla. Exacto. Lamentablemente, sí hay mucha violencia de género, específicamente hacia la mujer. Y tristemente se ha utilizado algunas legislaciones para usarlas, manipularlas. Pero necesitamos concientizar y educar en violencia de género. Yo creo que es muy importante lo que estamos hablando y yo creo que todo el mundo de una manera o de otra hemos sido partícipes o víctimas de violencia intrafamiliar con tus hermanos desde chico. ¿Qué puede hacer el público que nos está viendo para darte cuenta o dónde jalas la rienda? Porque como acabas de decir, la palabra clave es conciencia. ¿Por qué estoy aguantando esto? Como dijiste, aguantas esto y luego un poquito más. ¿En dónde tenemos que poner el freno? ¿O por qué el ser humano psicológicamente dice, bueno, me aguanto porque es quien me mantiene, porque es quien me quiere, hijos. O por los hijos? Sí. ¿En dónde debe uno de decirle, ya, aquí tengo que poner un alto? Sí, me encanta tu pregunta, Pepe. Es súper importante poder, primero, que la palabra motiva, el ejemplo arrastra. Si yo quiero educar, tengo que predicar con el ejemplo. Ahí nace en nuestros modelos de referencia papá, mamá. Segundo, el modelo de crianza. No se valen esos roles de, ya decía, de papá es el que pone el castigo. No, necesitamos recibir de ambos padres tanto amor como disciplina. Esa parte donde el padre muestra afecto, se involucra emocionalmente, va a proteger a un hombre adulto que sea sensible y que pueda manifestar sus emociones especialmente en inteligencia emocional. La inteligencia emocional se educa, la aprendemos, no es algo con lo que nacemos. Aprender a identificar nuestras emociones y cómo relacionarnos con cada emoción. Pero a ver, enojo, tristeza. Si alguien está viviendo violencia,
es bien difícil salir. Exacto. Porque no tienen los recursos, porque están los hijos, porque Por por miedo. normalizas, Miedo, ¿no? te pegan. ¿Qué puede hacer alguien al lado de esa persona para poder acompañarla? Porque muchas mujeres viven esto en silencio. Ya es el límite el que las lleva a alzar la voz. Entonces son esas dos cosas, cómo ayudar a esa persona a que alce la voz y ayudarla en el camino, porque muchos no tienen ni siquiera la oportunidad de una ayuda psicológica o de que la lleven de la mano para hacerlo. Lamentablemente la práctica va a ser muy difícil que una persona salga de un círculo de violencia a menos que reciba un acompañamiento, porque en muchos casos en realidad lo único que están haciendo es repetir un patrón de vida y están actualizando sus heridas de la infancia. Vas a ver que entre más hundidos están en violencia es altamente probable que hayan vivido esa violencia, y a menos que lo identifiquen, porque lo normalizan y lo romantizan, es que es mi pareja, que cambien sus sistemas de creencia, que no es hasta que la muerte los separe, sí, hasta que uno mate al otro, o te medio mate, no, cambiar los sistemas de creencia, y a veces tienen que enfrentar a la propia familia, donde la misma familia, pero es que ve, te mantiene, es que es buen padre, y te tienes que quedar ahí por hacerlo. Pero justamente, Carlos, decíamos también de esto de, por ejemplo, a mí me tocó que quería ayudar a alguien que estaba sufriendo de violencia, a una señorita, y la señorita fue de, no te metas, esto es, no es... Y decías, ya no puedes ni ayudar, ya no sabes, porque justamente están tal vez acostumbradas que así es el amor. O ella se tiene que quedar con él, justo por los hijos, por lo que tú quieras, y eso a mí me parece de mal, pero no te puedes poner en sus zapatos, Claro. obviamente. Y ahí vemos justamente esos patrones de violencia, donde se ve el círculo de violencia, donde hay una codependencia emocional, donde hay una relación tóxica, donde pueden tener todos los red flags, pero van a seguir siendo parte de la violencia. Si podemos ayudar, ¿Cómo, hagámoslo. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo le Exacto. decimos a la gente qué hacen? Vamos a darles puntos que tengan opción de poder hacer algo. ¿Y cómo, Reconocerlo. claro, y cómo educar a nuestros hijos para que no lo permitan y pongan límites? Por favor, si alguien está viviendo violencia, acérquese a las líneas de ayuda. Aquí en la Ciudad de México tenemos atención ciudadana, que es totalmente gratuito. Hay números de seguridad. Busquen ayuda psicológica. En muchas ciudades hay en línea de forma gratuita. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Tienes que regresar Gracias. la próxima semana porque nos quedaron muchas dudas. Muchísimas Por favor. Bueno, ya está. Gracias. Gracias.